La verdad que con el tiempo me estoy convirtiendo en un sanchólogo, en un experto sobre Pedro Sánchez, de analizarle, de estudiarle, de seguirle. Yo creo que casi voy a llegar al nivel de experto de Rosa Díez, que escribió un libro, El Caudillo, que la verdad que también muy revelador sobre la personalidad de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no deja de sorprendernos. Tan es así que sacaré un vídeo sobre una nueva estrategia dialéctica de manipulación que ha estrenado él. Yo le he bautizado como el contraespejo, pero de eso te hablaré en otro vídeo. Aquí lo que vamos a ver es ese gesto, un análisis detallado de ese gesto de Santo Cerdá, un amago como para tocarle, y una mirada de Pedro Sánchez que parece decirlo todo. Habrás visto muchísimos análisis en la tele, ha aparecido mucho este gesto, pero tal vez no has visto un análisis hecha por parte de una persona que se dedica a analizar el lenguaje no verbal, por parte de una persona que busca precisamente el aspecto psicológico de todo esto. Y estás en el canal adecuado, estás en el canal donde vas a ver algo que no has visto ni escuchado en ningún medio, porque no es posible desligar ese gesto, ojo, o esos gestos, de algo que ocurrió antes y que los medios no te han hablado de ello, y de algo que ha ocurrido después, que lo confirma, y de algo que va a ocurrir también, está ocurriendo hoy y va a ocurrir en los próximos días. Sí, 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 no puedes cortar ese trozo y analizarlo así, en frío, desconectado o descontextualizado. No, hay que meterlo en varias cuestiones. Pero es más, los medios han hablado de ese gesto de Cerdán y de la mirada de Pedro Sánchez, pero hay un tercer gesto ahí, imperceptible, invisible, del que nadie ha hablado y que podría explicarlo todo. Vamos a ver, en este vídeo vas a descubrir si aquello que te han dicho en la tele, que has escuchado en la tele, es correcto o si hay alguna otra interpretación. Vamos a refutarlo, lo vamos a confirmar o tenemos una alternativa. Lo vas a descubrir en este vídeo. Venga, vamos allá. Aquí lo tenemos. Este es el recorte. A ver, hay que contextualizar esto. ¿Dónde estamos y en qué momento estamos? Es fundamental. No es el final de la sesión, porque Pedro Sánchez se fue pronto, se fue nada más contestar a las 3 interpelaciones que tuvo, la de Feijóo, la de alguien del Partido Nacionalista Vasco y creo la de Yone Belarra. Creo que fueron 3 las interpelaciones que tuvo y después se marchó. Por tanto, estaban todos tomando asiento y ocurre esto. Aquí tenemos Santos Cerdán subiendo la escalera, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está muy demacrado. Esta fosa que tiene aquí, yo no sé si es consecuencia del el estrés o de los retoques estéticos que se está haciendo, que le están paralizando, ¿no? Pero lo veo muy demacrado. Además, fíjate, tiene poco lomo, muy estrechito. Este es Pachi López, ¿vale? La tele ha identificado 2 gestos. Fíjate en la mano derecha de Santos Cerdán y fíjate lo que hace. Vamos a verlo ahora. Eso es. Fíjate. A ver un momentito. Aquí. Santos Cerdán hace un amago como para darle un toque. Le va a dar un toque, pero algo le lleva a corregirse a sí mismo, por tanto, es un gesto de corrección. Cuando tenemos ese gesto, es importante contextualizarlo todo, ¿vale? Es decir, Santo Cerdá hace un gesto que le sale espontáneo. El cuerpo le pide hacerlo, pero algo, seguramente la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que gobierna el juicio y el comportamiento programado, ¿vale? Le inhibe de ese gesto, es decir, le corta, entra a la corteza prefrontal y le dice, no, no lo hagas. El juicio. Con la razón, él se echa para atrás. Con el corazón, por así decirlo, que es la parte más instintiva, sí que le iba a dar. ¿Vale? Por lo tanto, importante, porque la primera parte del gesto es una parte emocional, debido a la costumbre, ¿no? De la relación que tiene con Pedro Sánchez de mucha confianza. Pero ese corte, esa inhibición no es una inhibición de miedo, es una inhibición de corrección. Por tanto, entra la parte racional y dice, no, no lo hagas, no es el momento, no conviene. Por tanto, ¿qué ha ocurrido esa es la pregunta que debemos hacernos? ¿Qué ha ocurrido en la relación entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán para que Santos Cerdán
se inhiba de un gesto que tiene prácticamente automatizado en un lugar donde suele coincidir con Pedro Sánchez. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente esos gestos, esos amagos los hacemos en lugares donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos en nuestro sitio, en nuestro hábitat, por así decirlo. Entonces tenemos las defensas, por así decirlo, más baja y nos movemos de una manera más desinhibida. Entonces hay una parte de Santos Cerdán que amaga, fruto de la costumbre que tiene con Pedro Sánchez, que pero se corta. Es decir, esa es la señal de que algo ha pasado entre Santos Cerdán y Pedro Sánchez, que Santos Cerdán considera que ciertos gestos ya no son oportunos, ¿vale? Y da luego la palmadita, sin embargo, a Pachi López. Fíjate, viene y la palmadita la da Pachi López. Hay una cosa aquí importante que es la mirada, ese es el segundo gesto, pero hay un tercero que ha pasado desapercibido por parte de los medios y es importantísimo, importantísimo. Luego te hablaré de ello. Pero fíjate la mirada de Pedro Sánchez, cómo levanta la ceja. Fíjate aquí la expresión, una expresión de sorpresa, ojo negro, una pelota negra, el ojo totalmente, se ve todo el blanco del ojo, la ceja totalmente levantada, fíjate, como con sorpresa, ¿no? Aquí lo vemos más grande aún, hace el amago, y aquí, esa mirada, que es una mirada de reojo, furtiva, ceja levantada, es una mirada de alerta, pero no es una alerta cualquiera. Hay alertas que pueden ser defensivas, ¿vale? De miedo, alertas que pueden ser de ofensiva, de ataque, ¿vale? Pero aquí no estamos ni ante una alerta defensiva ni ante una alerta ofensiva. Estamos ante una alerta de sorpresa con un punto, porque la ceja levantada, así, la mirada de reojo, fíjate, la mirada de reojo, como alerta, sorpresa y juicio. Ese es el tercer elemento. Miramos de reojo con la ceja levantada cuando desconfiamos de alguien. Por tanto, le estamos juzgando. Es una mirada de desconfianza, de una desconfianza soberbia, además, porque la ceja levantada es que yo te estoy juzgando, pero te estoy juzgando desde una posición de autoridad moral mayor sobre ti, de una posición de superioridad, ¿vale? Estoy debajo de ti porque estoy debajo de la escalera, pero el juicio, la mirada, es una mirada en la que yo te estoy juzgando a ti. ¿Mm? Eso la gente lo ha captado, quizá no ha sido capaz de trasladar en palabras esto, ¿no? Pero por tanto tenemos un gesto de Santo Cerdán que hace amago controlando un gesto que normalmente es espontáneo y natural, indicando que no le conviene, ¿por qué ya no le conviene? Y un gesto de Pedro Sánchez de mirada, de alerta, ¿m? Con cierta soberbia, alerta con juicio, fíjate, alerta con sorpresa, Pero ¿por qué esa mirada de Pedro Sánchez? Eso es lo que no han dicho algunos, porque hay un tercer gesto que es invisible, pero lo hay, y es en este momento, te lo voy a enseñar, esto no han hablado en las televisiones. Fíjate la cara de Santos Cerdán, fíjate los gestos de la cabeza. Se gira hacia Pedro Sánchez, le busca la mirada, Pedro Sánchez está hablando con otro, aquí no podemos ver la boca de Santos Cerdán, pero muy probablemente Santos Cerdán le dice algo a Pedro Sánchez. Un hola, le saluda igualmente, pero a lo mejor con un tono diferente, que es lo que despierta. Aquí se ve muy bien, como Santos Cerdán hace como con la boca, dice algo como un microgesto con la cabeza, como mírame a mí, así, ¿vale? Fíjate. ¿Has visto cómo hace como una pausa mirando a Pedro Sánchez?
ahí le tiene que haber dicho algo. Será un hola, porque es muy rápido todo. Hola. O algo le dice. Y ese algo es lo que despierta la mirada de Pedro Sánchez. Posiblemente sea un hola muy seco, fruto de ese amago, de haber frenado ese amago. ¿Y por qué esta relación y qué significa esta relación que posiblemente puede haberse roto entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán? No podemos descontextualizar esto de lo que ocurrió antes en esa sesión. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues antes ocurrió que probablemente Pedro Sánchez fue, ojo con esto, fue informado de que iban a revelarse unos audios de Santos Cerdán a lo largo del día, cosa que efectivamente se revelaron, ¿bien? Pero claro, también había pedido, había ordenado defender a Santos Cerdán como último dique de contención del gobierno. Y eso es importantísimo. Por tanto, se encuentra ante una defensa a ultranza de Santos Cerdán, por un lado, pero por el otro, la previsión de que a lo largo del día iban a salir unos audios que delatarían a Santos Cerdán y que de alguna manera Pedro Sánchez podría sentirse traicionado por parte de Santos Cerdán a la hora de haber confiado en él, creer que no iba a salir nada y que sin embargo al final se va a encontrar la tesitura de defender lo indefendible. Esa es una posibilidad, pero también la posibilidad es que Pedro Sánchez esté viendo, esté estudiando de qué manera deshacerse de Santos Cerdán sin perder la cara. También es otra posibilidad. Es decir, que Pedro Sánchez, por un lado, mande al partido a defender a Santos Cerdán, pero por el otro, le haya decidido o esté decidiendo precisamente dejarle caer. ¿Vale? Esa podría ser una estrategia que va muy a favor de la personalidad de Pedro Sánchez. Es decir, quemaos vosotros en una defensa hacia Santos Cerdán, que yo me voy a apartar de eso. ¿Por qué? Porque si las cosas al final no van a ser como Santos Cerdán me han dicho, o como yo quiero que se dé a conocer, al final los que vais a salir quemados vais a ser vosotros. Y yo me salvo. Es decir, que Pedro Sánchez podría estar utilizando a su propio partido como punta de lanza para una defensa prácticamente numantina contra los ataques, entre comillas, contra todo aquello, todas las noticias que vienen referidas a Santos Cerdán, sabiendo que Santos Cerdán ya no va a ser defendible, pero que en esa labor de defensa se desgasten otros y no él. Es decir, esté utilizando a su propio partido en algo que sabe, es como alguien que manda un ejército. Es como la operación del Kursk de Zelensky. Mando mi ejército a una operación que tiene un impacto mediático para dar a ver que somos fuertes, que podemos necesitar ayudas, que es bueno que nos ayuden, que nos apoyen, cuando yo sé muy bien que la cosa puede ir mal, pero al final los muertos van a ser otros, no voy a ser yo. No sé si me explico. Esa es la estrategia que podría estar utilizando Pedro Sánchez, que el partido defienda a Santos Cerdán mientras él ya haya decidido dejarlo caer. Razón por la cual posiblemente Santos Cerdán ya sepa eso, no se sienta en confianza con Pedro Sánchez, decida apartarse o decida desconfiar de él, es decir, mantener la distancia. Pedro Sánchez también, pueden que se hayan dicho cosas, inclusive, ¿bien? Y entonces ahí, por un lado, Santos Cerdán se aparta, sabe que ya no puede confiar en Pedro Sánchez y Pedro Sánchez busca tomar distancia de Santos Cerdán para que, si él cae y cae la defensa que va a hacer el partido, al menos no le arrastre a él. Y tan es así que esta madrugada Pedro Sánchez reunió al núcleo duro el partido después de las revelaciones sobre Santos Cerdán. ¿Y qué es lo que dijo? Lo voy a leer de Voz Populi. En el encuentro en el que participaron el núcleo duro del presidente del gobierno, Sánchez les pidió unidad en el mensaje. Además, según ha podido saber Voz Populi, el secretario general del PSOE también abroncó a la dirección de comunicación del partido, liderada por John Antolín, por haber mandado una nota minutos después de las noticias de la SER y el diario respaldando a Cerdán. Y es que los mensajes que se trasladaron a última hora de miércoles desde Ferraz y desde la Moncloa eran sustancialmente diferentes. Si el partido negaba cualquier implicación de Santos Cerdán en amaño de obra pública o cobro de mordidas, en el gobierno eran más cautos y decían que iban a esperar
a conocer el informe para hacer cualquier tipo de valoración. Este último mensaje solo fue remitido a unos pocos periodistas afines. Fuentes al más alto nivel ejecutivo consultada por este periódico a última hora de la noche, ya con la reunión convocada por el presidente en marcha, aseguran ir a ciegas con todo lo que estaba saliendo y podía salir respecto al número 3 del PSOE. Tan es así que ayer en la misma radio, en la SER, no sabían que estaban emitiendo y les pilló esta conversación que demuestra que los ministros no tienen el informe, no saben del informe de la UCO, que es secreto, razón por la cual esto pudo haber motivado ese registro de la casa de José Luis Ábalos durante 10 horas y que sabían posiblemente que llegaría la determinación del juez de llamar a declarar a Santos Cerdán, pero que no tienen ese informe de la UCO todavía. De ahí ese nerviosismo, fíjate. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiero decir. Estamos en antena. Fíjate con qué compadreo, ¿no? Pedro, fíjate cómo van prácticamente con esa confianza. Pedro no tiene el informe, está nervioso. María Jesús Montero me lo está pidiendo, nosotros no lo tenemos, no tenemos acceso, nuestras redes no consigue. Claro, era una pieza secreta que dio lugar al registro de la casa de Ábalos. Sabían que iba a llegar la petición de declarar a Santos Cerdán, sabían que se iban a filtrar cosas, pero no saben qué es lo que hay. Y de ahí esos nervios. ¿No? ¿Perdón? Ima, carretero. Ima, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, ¿qué tal? En estas últimas semanas, varios dirigentes socialistas, como el exministro Bolaño, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, han llegado a poner la mano en el fuego por el diputado de Navarra. La cuestión, y Sánchez también lo hizo. Tan es así que, fíjate que tenemos este post del 16 de mayo. Mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas, etcétera, etcétera. Es decir, Pedro Sánchez puede haber visto que ya es indefendible ante las revelaciones Santos Cerdán y que internamente haya decidido dejarle caer él, pero mientras tanto le diga al partido que lo defienda. Tenemos aquí, de hecho, esto es lo que dijo la SER, una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Hasta la SER está haciéndose eco, pseudomedio, ¿no?, de esta noticia. En la PSOE tiene que estar ahora mismo como un barco que se hunde y que todas las ratas están buscando cómo salir. Estoy convencido que todos desconfían ya de todos, porque esa mirada, ese gesto es señal de un ambiente dentro donde aquella persona que tenían confianza ya no confían entre sí y donde posiblemente cada cual está tratando de protegerse en un futuro, quién sabe, incluso grabando conversaciones. Todos deben estar ahora mismo desconfiando de todos, bajo una cara de aparente amabilidad, de aparente educación. Es posible que estén viendo quién de reojo, como esa mirada de Pedro Sánchez, podría clavarle una puñalada y no enterarse y ver cómo puede acumular pruebas contra su círculo propio en la eventualidad de tener que, efectivamente, para defenderse, amenazar de que va a soltar alguna. Más aún si José Luis Ábalos va a montar un canal de YouTube llamado La Casa por los Aires, que eso significa que va a hacer reventar la PSOE. Si la casa es la PSOE y va a saltar por los aires, imagínate cómo tienen que estar ahí dentro. Pero además es muy probable que Pedro Sánchez sepa algo por el que ya es consciente que no puede defender a Santos Cerdán. ¿Por qué? Fíjate, noticia de hace poco, el Supremo cita declarar a Santos Cerdán tras encontrar indicios consistentes contra él en un informe en un informe de la UCO. Es decir, es muy probable que Pedro Sánchez haya sido avisado ayer de que el Supremo citaría declarar a Santos Cerdán y entonces le haya adelantado a Santos Cerdán que lo va a dejar caer o haya decidido dejarlo caer, razón por la cual Santos Cerdán ya inicia a marcar la distancia de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez ya le juzga con esta ceja levantada. No hay que olvidar que Santos Cerdán pertenece a la banda del Peugeot. ¿Qué es la banda del Peugeot? Bueno,
esta es la banda del Peugeot. Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, que dieron la vuelta. Aquí lo tenemos, que es la banda del Peugeot. Cuando Koldo, Ábalos y Santos Cerdán ayudaron a Pedro Sánchez a reconquistar Ferraz en el 2017. Esta era la banda del Peugeot. Aquí lo tienes. Creo que conducía Koldo, pero bueno, vamos a ver, esto lo ha publicado el Partido Popular. Esta historia comienza en 2017, cuando 4 amigos se recorrieron España en un Peugeot para ganar las primarias del PSOE. Y lo consiguieron. E incluso llegaron al gobierno. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. 7 años después, tenemos a Santos Cerdán implicado en un supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones amañadas. A Koldo se le investiga por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. A Ábalos se le imputan 4 delitos: pisos de lujo, mujeres enchufadas y fiestas en paradores. Y a Pedro, que según él, no se enteraba de nada de lo que pasaba a su alrededor. La banda del Peugeot. Próximamente en tus tribunales. Próximamente en tus tribunales. Y la respuesta de Santos Cerdán viene de hace una hora. Cerdán sobre las mordidas. No recuerdo ninguna conversación de este tipo. Bueno, esto es lo que tenemos con respecto a este tema. Ese gesto de Santos Cerdán, yo creo que es como esa mirada de Pedro Sánchez es lo que va a anticiparnos que Pedro Sánchez va a dejar caer a Santos Cerdán. Santos Cerdán ha entrado en la fase de devaluación narcisista, en la fase de descarte, y sobre todo Pedro Sánchez va a tratar de que sea el partido quien defienda a Santos Cerdán para él dar un paso atrás. Esta es mi interpretación, pero me gustaría saber cómo lo ves tú, si tienes otra lectura, si has escuchado otra lectura más razonable, más creíble en los medios de todos esos gestos. En su caso, cuéntamelo. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Chao.